Buenos días. Continuando con el tema de estrategias básicas de control, veamos un ejemplo de algunos criterios para el diseño de controladores. Entonces, si nos plantean diseñar un controlador con base en el lugar geométrico de las raíces de un sistema que podemos identificar que tiene un polo en el origen, un polo en -1, un polo en -3 y un par de polos complejos conjugados en -2.5 más -2j. Entonces nos plantean, por ejemplo, diseñar un controlador tal que el sistema tenga un error de estado estacionario a una entrada de escalón entre 3 y 5 segundos. La primera pregunta es si será posible tener tiempos de establecimiento entre 3 y 5 segundos para un sistema como esos. En este caso, pues lo que tenemos es un sistema de orden 3, tenemos 3 trayectorias, y entonces en esta condición lo que debe ocurrir es que los polos dominantes, es decir, esos polos que están más cerca al eje imaginario, cumplan pues los criterios de diseño, considerando que el tercer polo es real y ese tercer polo pues resulta desplazarse alejándose del eje imaginario, disminuyendo su efecto en la respuesta del sistema de orden 3. De manera que tenemos un par de polos complejos conjugados que dominan la respuesta y por lo tanto entonces podemos utilizar criterios de diseño para esos polos dominantes. Por otro lado, entonces podemos evaluar qué tan factible es tener tiempos de establecimiento entre 3 y 5 segundos. Entonces, por ejemplo, lo primero es se plantea en el problema un controlador que no tenga error de estado estacionario a la entrada de escalón. Entonces, lo primero es preguntarse, ¿será que el sistema como está planteado tiene error de estado estacionario ante el escalón? Observando el sistema, identificando el hecho de que tenemos un polo en el origen, eso significa que es un sistema tipo 1. Un sistema tipo 1 básicamente porque un polo en el origen en la función de transferencia en lazo abierto pues representa un integrador. Si tuviera dos polos pues serían dos integradores, sería un sistema tipo 2. Entonces, como tengo un polo en el origen, tengo un sistema tipo 1 y sabemos que un sistema tipo 1 tiene error de estado estacionario igual a 0 ante el escalón. Es por esto que desde el punto de vista del diseño del controlador, no necesito incluir un controlador que agregue un polo en el origen, como lo hacen los controladores integrales o proporcionales integrales derivativos. No necesito incluir un controlador que tenga o que añada una parte integral al sistema. Entonces puedo analizar pues otras alternativas que me permitan entonces manejar con base en los requerimientos del planteamiento del problema pues las otras condiciones. En este caso estamos hablando del tiempo de establecimiento. Entonces se plantea que el tiempo de establecimiento esté entre 3 y 5 segundos, lo que significa que recordemos que para el cálculo del tiempo de establecimiento, el tiempo de establecimiento se asocia a la condición de que hayan pasado alrededor de 4 constantes de tiempo, es decir, y considerando que las constantes de tiempo para pues el sistema de segundo orden pues es el inverso de la parte real de los polos del sistema. Entonces, si tengo polos complejos conjugados que corresponden a un comportamiento subamortiguado, puedo analizar
esa condición? Pues resulta que para un tiempo de establecimiento de 3 segundos, lo que se tiene es una parte real igual a 0.8, ¿no es cierto? Mientras que al contrario, para un tiempo de establecimiento de 3 segundos tengo una parte real que corresponde a 1.3. Eso es equivalente a dividir 4 entre 3, ¿cierto? Que me da pues 1.3, que correspondería al sigma o a la parte real asociada a un tiempo de establecimiento de 3. Para el caso en el que tengo un tiempo de establecimiento de 5, entonces el tiempo, pues para calcular el sigma, eso es igual a 4 sobre 5, que es igual a 0.8, que sería lo correspondiente a la parte real para ese tiempo de establecimiento. Sabemos que para tiempos de establecimiento de ese tipo, entonces tenemos esta primera línea punteada que se asocia al tiempo de establecimiento igual a 5 para 5 segundos, ¿cierto? Y para un tiempo de establecimiento, punto 8, que se relaciona a un tiempo de establecimiento de 3 segundos, mientras que 1.3 se asocia a la parte real para el tiempo de establecimiento igual a 3 segundos, ¿no es cierto? Entonces, lo que tiene que ocurrir para tener un tiempo de establecimiento entre 3 y 5 segundos es que los polos de ese sistema estén entre estas dos líneas verticales que definen los tiempos de establecimiento correspondientes. Como me dice que el tiempo de establecimiento debe estar entre 3 y 5 segundos, eso quiere decir entonces que los polos no deben estar ubicados sobre las líneas, ¿no es cierto? No deben estar ubicados sobre las líneas. Los polos pueden estar entre las líneas para que se cumpla pues la condición de tiempo de establecimiento entre 3 y 5 segundos. Entonces, para esta primera línea voy a tener un primer caso 1. Es posible determinar la ganancia del lazo para la cual los polos complejos conjugados se ubicarían sobre esta línea. Lo mismo es posible determinar un valor de K sub 2 que se asocia a que los polos se ubiquen sobre esta línea, de manera tal que yo puedo tener ganancias entre K1 y K2 de manera que se cumpla que los polos estén ubicados en la región dentro de este par de líneas punteadas que son paralelas, ¿cierto? Y de esa forma pues que se cumpla la condición o el criterio de diseño de tener un tiempo de establecimiento entre 3 y 5 segundos, ¿no es cierto? Entonces fíjense la utilidad de conocer la manera en la que se relacionan los parámetros de la respuesta transitoria con las regiones en el plano complejo. De esta forma yo puedo definir, por ejemplo, tiempos pico, y entonces lo que voy a tener son rectas paralelas al eje real, de manera que yo puedo tener un rango de tiempos pico de manera que logre determinar dónde deben estar ubicados los polos del sistema para que esas condiciones se cumplan. Puedo tener, por ejemplo, máximo sobre impulso. Yo puedo definir un máximo sobre impulso asociado a los polos dominantes, de manera que para esa condición pues yo puedo tener una recta desde el origen cruzando por el lugar geométrico de las raíces y determinar los valores de K para los cuales pues se cumple la condición de teta, que se asocia a un zeta, un factor de amortiguamiento, y que a su vez se relaciona con un máximo sobre impulso, ¿no es cierto? Entonces de esa forma y para efectos del diseño, pues lo que yo tengo es que determinar una ganancia. En ese orden de ideas y considerando que no se necesita un controlador que añada una parte
integral, porque no necesito corregir el error de estado estacionario, entonces uno puede decir que basta con un controlador proporcional. El controlador proporcional va a ser suficiente para solucionar lo correspondiente a las condiciones o los requerimientos de diseño de este controlador, ¿no es cierto? Basta con un control proporcional para lograr el objetivo de control. Pero entonces, asociado al mismo problema, ¿qué pasa si lo que requerimos es tener un error de estado estacionario igual a 0, pero para una entrada rampa? Para una rampa, sabemos que para un sistema tipo 1 como estos, se tiene un error de estado estacionario que es finito. Si queremos tener un error de estado estacionario igual a 0, requerimos entonces tener un sistema tipo 2. Para lograr tener un sistema tipo 2 y además tener la posibilidad de controlar lo que significan las características de la respuesta transitoria, entonces resulta más conveniente añadir un controlador proporcional integral. Básicamente porque la parte integral añade un polo adicional en el origen, haciendo pues, que el sistema pase de tipo 1 a tipo 2 y de esa forma se pueda obtener un error de estado estacionario igual a 0 ante una entrada rampa, y con la parte proporcional que me permite entonces manejar entre otras la ubicación de el 0 que queda ubicado entre sobre el eje real en menos KI sobre KP, manejar la respuesta transitoria. Pero fíjense entonces que desde el punto de vista de los criterios de diseño resulta fundamental el tomar la decisión dónde ubicar ese 0 en el eje real. La razón es esta: yo puedo tener varias ubicaciones del 0. Aquí tengo el 0 ubicado a la izquierda de los dos polos o de los tres polos reales, ¿cierto? A la izquierda de los tres polos reales, o tengo la posibilidad de ubicar el 0 entre los dos polos reales, o incluso puedo ubicar ese 0 entre estos dos polos reales o a la derecha de este polo real, y resulta que diferentes ubicaciones de ese 0 generan diferentes configuraciones del lugar geométrico de las raíces al implementar el controlador proporcional integral. Es por eso que es importante al momento de diseñar, entonces, analizar los diferentes casos que se presentan e intentar encontrar la mejor condición que se adapte a los criterios de diseño planteados en el problema. Entonces, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, ubico el 0 a la izquierda de los polos reales? Y entonces, por ejemplo, si ubico ese 0 en S igual a menos 3.5, que es este caso, fíjense la configuración que tiene el lugar geométrico de las raíces, que resulta ser una configuración diferente a el caso en el que yo decido ubicar el 0 entre los polos que están entre menos 1 y menos 3. Tengo dos configuraciones diferentes del lugar geométrico de las raíces, y en función del cumplimiento de mis criterios de diseño, pues yo puedo tomar la decisión de ubicar el 0, bien sea aquí, lo puedo poner más lejos, o ubicar entre estos polos y definir si lo quiero más cerca de uno o de otro. Incluso puedo ubicar el 0 sobre un polo, generando una cancelación de polos y ceros, pero es necesario pues analizar el efecto que eso tiene sobre el lugar geométrico de las raíces, porque al final ese lugar geométrico de las raíces es el que me permite determinar cómo va a ser el comportamiento de ese sistema y cómo puedo entonces generar ajustes de ganancias para lograr, por ejemplo, que los polos dominantes queden ubicados en determinada posición, polos dominantes asociados a estos polos complejos conjugados, para que queden
o permitan cumplir criterios como tiempo de establecimiento o máximo sobre impulso o tiempo pico o alguno de los criterios de respuesta transitoria, ¿no es cierto? Entonces, es una tarea del diseñador tomar decisiones acerca de y dónde ubicar los elementos que añade un controlador a la función de transferencia en lazo abierto. En el caso del control proporcional integral, pues sabemos que lo que se añade es un polo en el origen que permite aumentar el tipo del sistema y un cero real que se ubica en menos KI sobre KP, y entonces es decisión del diseñador el definir con base en las necesidades de la aplicación dónde ubicar ese cero, analizar los diferentes casos y con base en eso tomar la decisión. Por eso el criterio para decidir dónde ubicar el cero se asocia con los criterios o con las restricciones que se hayan planteado en el problema. Entonces, miremos por ejemplo este segundo caso. ¿Qué ocurre en el segundo caso? Entonces, yo puedo decir que para este segundo caso en el que ubiqué el 0 en menos 2.5, tengo un lugar geométrico de las raíces que se comporta de esta forma. Entonces, uno podría decir que los polos dominantes, que son los polos más cercanos al eje imaginario, definen el comportamiento y permiten satisfacer los requerimientos. Entonces es posible, por ejemplo, determinar un K sub P que permita cumplir un máximo sobre impulso del 25%. Esto se ocurre con un factor de amortiguamiento de 0.398 y un θ de 66.5 grados. Quiere decir que para este caso yo puedo trazar una recta con un ángulo con respecto al eje real de 66.5 y determinar el valor de K para la intersección de esa recta con el lugar geométrico de las raíces, y de esa forma determinar el valor de la ganancia que puede tener el sistema para lograr entonces cumplir con esta condición. Entonces, fíjense que es un problema que requiere un ajuste iterativo de las ganancias KI y KP que tienen efecto, por un lado, sobre la ubicación de ese cero sobre el eje real y por otro lado sobre la ganancia del lazo del sistema, que tiene efecto sobre la ubicación de los polos sobre el lugar geométrico de las raíces. Bien, entonces de esa manera podemos utilizar esos criterios. ¿Qué condición no se va a cumplir en este ejemplo? Como lo que tenemos es polos complejos conjugados siguiendo estas trayectorias, fíjense que no es posible tener polos complejos conjugados que tengan una parte real inferior a la parte real asociada a este máximo que hay acá. En algún valor de K, los polos complejos conjugados estará uno ubicado aquí y otro ubicado acá, tendrán la parte real más negativa y por lo tanto si eso lo asociamos con un tiempo de establecimiento, uno podría decir que el tiempo de establecimiento no puede ser inferior al valor correspondiente a esa parte real, en este caso considerando que el máximo estuviera en los ceros. Entonces uno podría decir que no es posible tener un tiempo de establecimiento menor a 1.6 segundos porque los ceros están en un sigma igual a 2.5. Entonces, como sigma es igual a 2.5, yo puedo calcular 4 sobre 2.5 para calcular el sigma correspondiente, que resulta ser 1.6. Y entonces eso quiere decir que no puedo tener polos complejos conjugados con un valor real más lejano del eje imaginario y por lo tanto no puedo tener un tiempo de establecimiento más grande. Bien, entonces algunas consideraciones relacionadas con lo que significa el diseño de controladores. Bien, por otro lado, entonces hablemos
de lo que significa la sintonización o la aplicación de técnicas de sintonización para controladores PID. Entonces, ¿qué significa esto de la sintonización? La sintonización no es otra cosa que la determinación, en este caso determinación experimental, de las constantes de un controlador PID. Resulta que para efectos de sintonización existen varios métodos. Entonces, existen métodos numéricos, existen métodos analíticos y existen métodos experimentales. Vamos a hablar de un método experimental que se conoce como el método de Zeiger-Nichols para hacer la sintonización de controladores PID. ¿En qué casos se aplica la sintonización de Zeiger-Nichols? Se puede aplicar en casos en los que, por ejemplo, no conozco el modelo de la planta. Entonces, los métodos de Zeiger-Nichols son métodos inspirados en procesos experimentales en los que se plantean unos criterios con base en el funcionamiento o en la respuesta a un escalón de cualquier tipo de sistema, de manera que con base en esa respuesta pueda ser entonces planteada una aproximación empírica a las constantes del controlador. Esto resulta ser útil, por ejemplo, en entornos industriales en los que no conozco el modelo de una planta que necesito controlar, y entonces, estando parado al frente del dispositivo, bien sea el horno o pues, el dispositivo que quiero controlar, no conozco el modelo, pero sí puedo aplicar algunas pruebas experimentales que me permitan obtener información suficiente para aplicar un modelo aproximado. Resulta ser una aproximación que en algunos casos es muy gruesa de lo que significa la determinación de las constantes del controlador. Entonces, aquí recordemos pues algunas cosas. Recordemos que desde el punto de vista del modelamiento y de la aplicación de los controladores, la parte proporcional tiene un efecto sobre el periodo transitorio, la parte integral tiene un efecto sobre el estado estacionario y la parte derivativa tiene un efecto, entre comillas, anticipativo sobre el periodo transitorio. Además, partamos de la función de transferencia del controlador PID que ya conocemos. Es una función de transferencia que tiene una parte proporcional, una parte integral y una parte derivativa con sus ganancias proporcional, integral y derivativa correspondientes, ¿no es cierto? Con frecuencia, este modelo que conocemos se define de una forma diferente. En lugar de tener ganancias proporcional, integral y derivativa, se definen los tiempos integral y tiempo derivativo y se plantea la función de transferencia en términos de esos tiempos integrales y derivativos que aparecen por acá y que aparecen por acá, ¿cierto? Es decir, es lo mismo plantear la función de transferencia de esta forma o plantearla de esta forma, que es la forma que utiliza Zeiger y Nichols para la definición de sus métodos, en los que esos tiempos integrales y derivativos están definidos como el tiempo integral, la relación entre la ganancia Kp y Ki, y el tiempo derivativo, la relación entre la ganancia Kd y Kp. Entonces, con frecuencia se definen los parámetros del controlador en función de la ganancia proporcional, del tiempo integral y del tiempo derivativo.
Vamos a utilizar entonces esta representación para definir un par de métodos que plantean Zeiger y Nichols con base en unas pruebas experimentales. Ellos tomaron unas plantas estándar o básicas y con base en pruebas experimentales definieron un par de métodos que vamos a hablar a continuación. Entonces tenemos con base en estas definiciones y entonces utilizando un método experimental, Zeiger y Nichols permiten definir unas reglas de sintonización que sirven como punto de partida. Recuerden que esto es una aproximación y en muchos casos resulta ser una aproximación muy gruesa que al final requiere un ajuste fino. Es decir, se hace la aproximación que sirve como punto de partida, se toma esa aproximación y se hacen pruebas con base en la aproximación y luego se hace ese ajuste fino de las constantes del controlador, de manera que si se conoce el comportamiento sin controlar y el comportamiento esperado de una planta y se hacen pruebas de ensayo y error, entonces es posible ir ajustando las ganancias del controlador de manera que se logre un comportamiento deseado. Los métodos experimentales de Zeiger y Nichols proponen de manera preliminar la posibilidad de tener un máximo sobreimpulso del 25%. Es decir, ellos lograron para las plantas que estudiaron plantear el método que vamos a ver a continuación y este método que vamos a ver permite teóricamente la posibilidad de tener un máximo sobreimpulso del 25%. De hecho, con respecto a la respuesta transitoria, sería como el único criterio que se asocia pues, a el planteamiento de los métodos que vamos a ver a continuación. El cumplimiento del máximo sobreimpulso de alrededor del 25%. Bien, entonces hablemos de los métodos. Entonces el primer método lo que plantea es que cuando se tienen sistemas que no tienen integrador en la función de transferencia en lazo abierto. Recordemos que para un sistema que tiene o que no tiene integradores en la función de transferencia en lazo abierto, es decir, sistemas tipo 0, entonces lo que tenemos es sistemas que tienen un error de estado estacionario que es diferente de 0, es decir, la salida no es capaz de seguir exactamente a la entrada, sino que se genera un error de estado estacionario ante el escalón unitario y que tiene una respuesta amortiguada en forma de S. ¿Cómo es una respuesta amortiguada en forma de S? Miremos la respuesta al escalón de un sistema de este tipo. Entonces tenemos un sistema que no tiene integrador, que tiene una respuesta que inicialmente tiene una pendiente que crece lentamente, luego se presenta un crecimiento importante, un punto de inflexión en la curva de crecimiento en el que la pendiente cambia, más bien el signo del crecimiento de la pendiente cambia pasando de ser creciente a ser decreciente, y luego se estabiliza alrededor de un valor determinado. Entonces esto es lo que llamamos una respuesta en forma de S. Esto en teoría pues parece una S. Entonces cuando tengo un sistema que tiene una respuesta de este tipo, que se asocia a un sistema tipo 0, es decir, un sistema que ante el escalón unitario tiene error de estado estacionario, entonces es posible realizar una prueba experimental que me lleve a la construcción de la respuesta del sistema de esta forma. Es decir, yo al sistema le aplico un escalón unitario y tomo la representación gráfica de la respuesta, es decir, para diferentes instantes de tiempo miro cuál es el valor correspondiente de la salida y luego comparo esa respuesta
con esta, y si tengo una respuesta similar a esta, en la que tengo un error de estado estacionario y una respuesta en forma de S, entonces puedo aplicar el primer método de Zeigarnik-Nichols. El primer método de Zeigarnik-Nichols pues se basa inicialmente en que, con base en esa respuesta de ese sistema ante una entrada escalón, se trace una línea recta que resulta ser tangente en el sentido de que toca la respuesta en un solo punto, y que ocurre en el punto de inflexión. Entonces se busca el punto de inflexión de la curva y se traza una recta que sea tangente a esa respuesta en forma de S. Entonces, trazar esa línea me genera, lo primero es un punto de corte con respecto al eje horizontal, y entonces eso me permite determinar un par de tiempos. El tiempo L mayúscula, que sería el tiempo desde el inicio de la prueba hasta el punto en el cual corta esa recta al eje horizontal, ese sería el tiempo L, y a partir de ese tiempo L entonces está el tiempo T, que ocurre en el instante en el que la recta corta con esta otra recta que resulta ser como una extensión del estado estacionario o del valor de estado estacionario de ese sistema. Entonces, si la respuesta en estado estacionario en esta, se traza esta línea que permite determinar el valor de K, y con base en eso encontrar la intersección de esa línea con esta otra, que es la línea tangente en el punto de inflexión de la curva de respuesta, y determinar entonces el tiempo T. Resulta que con los tiempos L y T, Zeigarnik-Nichols plantean una tabla que me permite entonces determinar cuáles son los parámetros para un controlador proporcional, o para un controlador proporcional integral, o para un controlador proporcional integral derivativo. Y están los valores de las constantes en función de las constantes del controlador, que serían Kp, el tiempo integral y el tiempo derivativo. Entonces fíjense que para un controlador proporcional, es decir, que no tiene ni parte integral ni parte derivativa, por eso el tiempo integral es infinito y el tiempo derivativo es cero. Eso hace que los términos integral y derivativo desaparezcan, y queda el tiempo proporcional, o el término proporcional, cuya ganancia Kp será T sobre L, ¿cierto? Entonces, conociendo los tiempos T y L, yo puedo calcular la ganancia proporcional, y así, entonces, para el control proporcional integral, Kp es 0.9 T sobre L, mientras que el tiempo integral es L sobre 0.3. En este caso el tiempo derivativo es 0, pues porque estamos hablando de un controlador que no tiene componente derivativo. Si lo que tengo es un controlador proporcional integral derivativo, entonces tengo 1.2 T sobre L, 2L y 0.5L como constantes asociadas a las constantes del controlador. Entonces, conociendo L y T para el método 1, es posible determinar las constantes del controlador. Por otro lado, en el caso del método 2, que se aplica a sistemas que responden de una manera diferente, es decir, si yo tengo un sistema que en lazo cerrado y con control proporcional presenta un valor crítico de ganancia a partir del cual el sistema se hace no estable, es decir, si para la planta yo aplico un control en lazo cerrado, en un control proporcional como elemento de prueba. Entonces, aquí hay que partir de la aplicación de control proporcional para probar cómo es la respuesta del sistema, y con base en eso, entonces, poder determinar las constantes de un controlador proporcional integral derivativo que cumpla con el criterio experimental muy aproximado del máximo sobreimpulso del 25% determinado por Zeigarnik-Nichols. Entonces, en este orden de ideas, lo que hacemos es que conectamos el sistema
con control proporcional para hacer la prueba. Y entonces la prueba consiste en aumentar la ganancia del controlador proporcional y evaluar la condición en la cual el sistema llega al borde de la estabilidad y se pone en una condición oscilatoria. Esto se debe cumplir para poder aplicar el segundo método planteado por Zeiger y Nichols. Cuando tengamos un sistema al cual, si le aplicamos control proporcional, logramos una condición en la cual el sistema, al aumentar la ganancia, llega a una condición en la que la salida resulta ser oscilatoria ante una entrada escalón, entonces podemos decir que podemos aplicar este método 2, en el que vamos a utilizar esa configuración de controlador proporcional para determinar los parámetros que permiten obtener los valores de las constantes del controlador proporcional integral derivativo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces hay unos pasos. Lo primero es medir o calcular, en el caso en el que conozca la función de transferencia del sistema, el K crítico. El K crítico básicamente es ese valor de ganancia para el cual el sistema queda al borde de la estabilidad. Entonces empieza a aumentar la ganancia y cuando el sistema empieza a oscilar de manera continua y sostenida, entonces esa ganancia corresponderá a la ganancia a la cual el sistema está al borde de la estabilidad, por lo tanto lo llamaremos el K crítico. Entonces eso se puede hacer experimentalmente o puedo utilizar el criterio de estabilidad de Root en el caso en el que yo conozca la función de transferencia del sistema, la función de transferencia en lazo abierto, porque puedo calcular el polinomio característico al aplicarle control proporcional y con base en el polinomio característico pues determinar, utilizando el criterio de estabilidad de Root, cuál es el valor de K para el cual el sistema queda al borde de la estabilidad. En el paso B es medir o calcular la frecuencia de oscilación omega n en el punto donde K es igual a K crítico. Entonces, de manera experimental, si yo he logrado que el sistema oscile, que la salida del sistema oscile ante una entrada de escalón de manera continua y sostenida, entonces yo puedo determinar esa frecuencia de oscilación básicamente midiendo la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia en radianes por segundo a la cual el sistema o la respuesta del sistema oscila. Eso desde el punto de vista de la medición experimental. Pero si conozco el modelo del sistema, utilizando también el arreglo de Root, es posible determinar la frecuencia de oscilación. Recuerden que yo puedo pues utilizar un polinomio auxiliar que resulta de la fila que normalmente pues es una fila que resulta ser de orden par y que está por encima de aquella fila que se hace cero para el valor de K crítico. Entonces, con base en eso y utilizando el polinomio auxiliar, entonces calculo la frecuencia de oscilación del sistema y entonces básicamente pues puedo utilizar esa condición. En el tercer punto, después de haber calculado la frecuencia de oscilación, entonces determino lo que se conoce como el periodo crítico. El periodo crítico básicamente es el periodo asociado a esa onda oscilatoria, ¿no es cierto? O esa respuesta oscilatoria. Es decir, cuánto tiempo pasa para transcurrir un ciclo completo de oscilación, ¿cierto? Ese sería el periodo crítico, que en función de la frecuencia de oscilación en radianes por segundo es igual a 2pi sobre omega n, ¿cierto? Entonces, después de conocer el periodo crítico y de conocer el K crítico, entonces yo puedo utilizar la siguiente tabla determinada experimentalmente por Zeiger y Nichols para obtener los
las constantes Kp y los tiempos Ti y Td del controlador, de manera que para un controlador proporcional, por ejemplo, entonces yo multiplico 0.5 por el K crítico, o sea, la mitad del K crítico corresponderá al valor de Kp en el controlador solamente proporcional. Ti será infinito y Td será 0, pues por las mismas razones que mencioné antes. Si lo que quiero es entonces un controlador proporcional integral o proporcional integral derivativo, entonces simplemente utilizo la tabla para determinar los valores de las constantes y obtener entonces un ajuste experimental de las constantes del controlador. Pero entonces aquí vale la pena recordar algo. Este es un ajuste que resulta ser muy grueso. Entonces, obtener las constantes del controlador en este punto requiere de hacer un proceso iterativo de ajuste fino de esas constantes. Es decir, conociendo las constantes del controlador, las aplico en el sistema de enlazo cerrado con controlador PID y evalúo si se cumple el criterio del 25% del máximo sobre impulso. Y entonces, en realidad, con frecuencia no se cumple ese criterio y lo que hay que hacer es hacer ajustes de las constantes del controlador para lograr mejorar entonces el desempeño de la respuesta del sistema en periodo transitorio. Y entonces se hace ajuste mediante ensayo y error de esas constantes, buscando entonces y partiendo pues inicialmente de los resultados del uso de las tablas de Zeiger y Nichols para obtener los valores iniciales. Voy haciendo ajustes finos en las ganancias de manera que se pueda obtener el comportamiento deseado. Entonces veamos un ejemplo. En este ejemplo vamos a utilizar las reglas de Zeiger y Nichols para hacer la sintonización de un controlador. Supongamos entonces que tenemos una planta que tiene una función de transferencia de este tipo. Supongamos que conocemos la función de transferencia de la planta. Y entonces con base en esa función de transferencia vamos a utilizar los procedimientos o el procedimiento que planteamos en el método 2 para determinar las ganancias del controlador y hacer ese proceso iterativo de verificar si el comportamiento del sistema es adecuado o no, y entonces hacer ajuste de las ganancias para lograr el comportamiento deseado. Entonces, en este caso, pues se aplica el método 2. Aquí ocurre que este sistema tiene un punto para el cual el comportamiento del sistema está al borde de la estabilidad. Es decir, hay algún valor de ganancia para el cual se cumple que la respuesta es oscilatoria para una ganancia determinada, y entonces eso lo podemos determinar como conocemos el modelo del sistema. Básicamente empezamos en el método 2 con la implementación de control proporcional, y entonces con base en ese planteamiento de la aplicación de control proporcional determino el K crítico y calculo los otros elementos y los parámetros del controlador PID. Entonces, en ese orden de ideas, como conozco el modelo, pues básicamente partiendo de la ecuación característica puedo determinar el polinomio característico. Partiendo del polinomio característico determino el arreglo de root. Después de tener el arreglo de root, evalúo las condiciones en la primera columna para las cuales el sistema es estable, y por lo tanto puedo determinar para qué valor de K el sistema está al borde de la estabilidad, que corresponde al K crítico. Entonces, evaluando estas condiciones, pues lo que tenemos es una condición que plantea que K debe ser
o que K debe estar entre menos 6 y 60, que para valores positivos de K lo que plantea es que K puede estar entre 0 y 60, lo que quiere decir que cuando K es igual a 60, el sistema está al borde de la estabilidad. En ese caso se habrán ubicado un par de polos complejos conjugados, bueno, en este caso imaginarios, sobre el eje imaginario cuando K vale 60. Y entonces en esta condición, para K igual a 60, esta fila o este término de la primera columna en esa fila se hace 0, lo que quiere decir que con base en la fila inmediatamente anterior, que sería esta, pues entonces yo puedo obtener un polinomio auxiliar que resulta ser 6s² más 6 más k para el caso en el que k vale 60, lo que quiere decir que puedo despejar para qué valores de k se cumple ese polinomio auxiliar, dando entonces que S es igual a más menos J raíz de 11, lo que quiere decir que voy a tener una frecuencia de oscilación que resulta ser igual a raíz de 11 y para la cual entonces puedo determinar el periodo crítico, que es igual a 2pi sobre raíz de 11, es decir, 1.89. Eso quiere decir que conozco el K crítico para ese sistema, conozco el periodo crítico para ese mismo sistema, y entonces utilizando las tablas y para un controlador P y D, entonces voy a tener un Kp que es igual a 0.6 por K crítico, que es 36, luego un tiempo integral que es 0.5 por P crítico, que es 0.945, y un tiempo derivativo que es 0.125 por P crítico, que resulta ser 0.24. Quiere decir que yo puedo utilizar esos valores que me permiten determinar las constantes del controlador y entonces ya aplicar en lazo cerrado el controlador P y D utilizando estas constantes, y el siguiente paso obligado en el proceso es probar qué tal es el comportamiento del sistema en esa condición. Entonces, como tarea y como parte del taller número 5, tendremos planteado el ejercicio de probar la sintonización usando MATLAB, es decir, apliquemos el controlador en lazo cerrado utilizando MATLAB, y entonces hagamos un ajuste fino de manera que logremos aproximarnos a una condición de máximo sobreimpulso de aproximadamente 25%, es decir, lo mejor que se logre con un proceso de ensayo-error ajustando las constantes del controlador que se aproxime a un criterio de respuesta aproximado al 25%. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues la idea es hallar la función de transferencia del sistema en lazo cerrado, es decir, para el sistema aplicándole el control obtenemos la función de transferencia en lazo cerrado. Esto lo logramos pues básicamente multiplicando la función de transferencia del controlador por la función de transferencia de la planta y obteniendo la función de transferencia en lazo cerrado de ese sistema. Cuando conozcamos la función de transferencia en lazo cerrado del sistema, entonces le hacemos una prueba al escalón a la función de transferencia en lazo cerrado de ese sistema, de manera que podemos determinar con MATLAB cuál es el máximo sobreimpulso, y lo que sigue entonces es hacer un proceso iterativo de ajuste mediante ensayo y error de las constantes del controlador para buscando mejorar pues el efecto en la respuesta, pues en el máximo sobreimpulso de la respuesta, de manera que ese máximo sobreimpulso se disminuya lo más posible. Normalmente lograr esto pues digamos que es un juego de unas cosas por otras. Entonces
Normalmente mejorar el máximo sobre impulso, por ejemplo, tiene un efecto en el aumento del tiempo pico o el aumento del tiempo de establecimiento. Y entonces digamos que es el precio que hay que pagar al final para lograr un ajuste de máximo sobre impulso, si es pues el criterio que nos interesa en la respuesta de ese sistema. Entonces, eso obviamente depende un poco de la aplicación. Si tener un máximo sobre impulso grande no es muy problemático, porque entonces eso me permite tener un tiempo de establecimiento corto, entonces se puede dejar como haya quedado. O si lo que se necesita es no tener un máximo sobre impulso grande, pero entonces se puede permitir tener un tiempo de establecimiento más largo, entonces se busca mover mediante ensayo y error las constantes del controlador para lograr esa condición. Y eso pues al final es lo que se define como el ajuste fino del controlador en función de los requerimientos de la aplicación. Bien, entonces en ese orden de ideas, lo que queda pendiente y planteado es la realización del taller número 5, que incluye, entre otras, pues como tarea, hacer la prueba del ejercicio que acabo de explicar utilizando el método de Zeiger-Nichols para hacer la sintonización. Bien, entonces eso sería todo por hoy. Entonces nos vemos en la próxima presentación. Hasta pronto.